Realmente me alegra ver que ustedes son consistentes en unirse por este medio social, estas redes sociales, y poder venir y compartir la palabra del Señor, edificarse, animarse el uno al otro. Le voy a pedir al hermano que me permita hacer un share de screen porque voy a usar mis notas para poder ilustrar lo que en esta noche vamos a estudiar. Así que si el hermano me permite hacer el share del screen, por favor, compartir la pantalla. Listo, hermano. Me está diciendo que no me deja. Listo, ahora sí. Ahí está, sí. Vamos a ver. Esta noche quisiera hablar con ustedes de un tópico bastante controversial, diría yo. La reputación. La reputación es una cosa que, la verdad, causa problemas a muchos. Es un poquito complicado. Dice el diccionario que la reputación es la opinión o juicio que tiene la gente sobre una persona o cosa. También dice que es el resultado de una constante manera de ser en la vida, la repetición de acciones y comportamientos. Pues como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Crea fama y ponte a dormir. Hoy en día, esto es un poquito más delicado, es más complicado. Hoy en día, no solo la reputación se ve afectada por nuestro comportamiento y nuestra consistente manera de ser, pero también, por ejemplo, nuestra apariencia, nuestro vestido, nuestra manera de hablar, el vocabulario que usamos, nuestros amigos o gente que nos rodea, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestra preparación académica, ese es un hecho. Ahora para conseguir un trabajo, en muchos lugares es lo primero que piden o la experiencia que usted tiene en lo que usted quiere desarrollarse. Nuestros récords de créditos que en la edad temprana del joven, mucho joven lo echa a perder, porque media vez agarra una tarjeta, piensa que solamente es de cargar y no se da cuenta que en un momento dado hay que pagar. El tiempo que hemos vivido en un lugar, una persona que cambia de vivienda a menudo se convierte en una persona de un récord inestable, por lo menos aquí en los Estados Unidos esto es bien importante y lo nota. El historial de trabajo, las recomendaciones, comportamiento que ha tenido en los trabajos anteriores y últimamente las redes sociales. Aquí en los Estados Unidos otra vez hay muchas compañías que si usted tiene Facebook, si usted tiene Twitter, si usted tiene alguna participación en alguna red social, la compañía revisa esto de usted. Le tiene que dar acceso porque quieren saber qué es lo que usted publica. Porque pues ahora las redes sociales son una manera de expresión. Y muchos no se dan cuenta que las redes sociales no son otra cosa más que como que fuera la primera plana de un periódico. Y que media vez uno publica algo allí, queda para toda la vida. Aunque después lo borre, esto nunca llega a desaparecer. Aparte de la palabra reputación, también está el término currículum, o sea, lo que usted llena para solicitud de un trabajo donde pone su historial. Y pues últimamente, como hablamos en las redes sociales, el perfil. Ahora, la Biblia nos habla de la importancia de nuestra reputación, que también se conoce como testimonio. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso no tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, dice, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Nosotros somos en realidad un papel donde escribimos lo que somos. ¿Cuántas veces la gente, por ejemplo, es acusada de tener mal carácter? Y todos pueden ver que tiene mal carácter, excepto ellos mismos. O que es vago, o que es desobligado, o que no le gusta trabajar. Y podemos poner un montón de excusas, pero cuando una persona dice algo de nosotros, bueno, quizás
podría ser una mala percepción de alguien. 2 personas, a veces pasa así. 3 personas dicen lo mismo, habría que pensar antes de argumentar. 4 personas, ¿acaso hay una conspiración mundial contra uno que todos dicen algo que uno niega rotundamente? He aquí la importancia de la reputación. Tenemos nosotros en la Biblia el ejemplo de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 22. El apóstol Pablo en sus viajes. Y él habla en esta carta. Ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Mire, qué manera más increíble de expresarse del apóstol Pablo de Timoteo. La reputación que él tenía. Y en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, se expande un poquito más en describir cuál era esa reputación de Timoteo. Dice que llegó a Derbe y Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Esta es la reputación. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez qué es lo que las personas dicen de usted? ¿Qué es lo que se habla de uno mismo? ¿Cuál es el concepto que los demás tienen? Es muy fácil pensar y decir, pues a mí qué me importa. Bueno, debería importarle. Porque queramos o no queramos, esto está proyectando una imagen nuestra. Y esto está haciendo que, otra vez, nuestro perfil tenga la apariencia o el concepto o la reputación que probablemente realmente nosotros seamos culpables de ella. Como cristianos, nuestra reputación es importante tanto fuera como dentro de la iglesia. Si usted es un cristiano verdadero y quiere servir al Señor en cualquier aspecto de su vida, su reputación va a ser algo bien importante. De hecho, la congregación donde yo sirvo, cuando un hermano quiere desarrollarse, yo solo le pido dos requisitos nada más. Hermano, mantenga un buen testimonio y hágalo todo para la gloria de Dios. Y usted puede crecer tan alto como usted quiera. Es importante esto. En la Biblia encontramos los requisitos para servir en la iglesia como ancianos o diáconos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo hablando de estas cosas en el capítulo 3, en el versículo 1 al 10. Fiel es esta palabra, si alguien anhela obispado, buena obra desea. Pero mire el versículo 2, es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible. O sea, no haya que reprenderle. Marido de una sola mujer. O sea, que haya tenido una vida estable, sólida en su matrimonio. Sobrio. O sea, que no pierde el control fácilmente. Prudente. Que la piense 2 veces para hablar y actuar. Decoroso. O sea, que sea una persona que no hace cosas indecorosas, pues. O sea, cosas que se ven mal. Hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, amable, no contencioso, o sea, no busca pleito, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda diligencia. ¿Qué estamos viendo ahí en estos versículos 2 al 3? Sino el resultado de una buena reputación. El resultado de una persona que cuida la manera en que se comporta y cómo proyecta su imagen a los demás. Dice el versículo 5, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Dice el versículo 7, también debe ser de buen testimonio, escuche, de los de afuera. Digo, ¿habremos de ir a preguntarle a los vecinos qué piensan los vecinos de ustedes? Para ver si puede calificar para anciano o diácono. Que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué?
para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Imagínense alguien que tiene mal testimonio en su vecindario, entre sus vecinos, entre la gente familiar que no son cristianos. Y de pronto saben que es el predicador, o que es el anciano, o que es el diácono, o que entra a esta red social y lo vea quizás dirigiendo una oración o un canto, y este muchacho está aquí haciendo esto. ¿Sabrán estos quién es él fuera de la iglesia? Asimismo, dice, los diáconos deben de ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no hipócrita pues, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, que mantenga el ministerio con la fe, de la fe con limpia conciencia. Inclusive dice el versículo 10, que los diáconos sean probados primero, y después que sirvan como diáconos, si son hallados otra vez sin nada que reprochar o reprender. Ahora, cuando vemos estos versículos, siempre pues la aplicación es requisitos para ancianos y diáconos. ¿No son requisitos para un cristiano que profesa ser cristiano? Debería de serlo. ¿Por qué Pablo tiene que venir y demandar estas cosas de alguien que quiere servir en la iglesia? Porque obviamente no todos los que van a la iglesia tienen buen testimonio. No tienen un buen currículum, no tienen un buen perfil, no tienen una buena reputación. Otra vez allí en el capítulo 3, nuevamente, 1 Timoteo 2 y 13, los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer, otra vez, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí, dice, buena reputación. A veces, encima de tener todas estas cualidades buenas, un buen servicio mejora aún más nuestra reputación. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La gente no tiene nada que hablar, nada que blasfemar, nada malo que decir. Es una persona que trata de hacer lo mejor que puede y se ve claramente en todo lo que él hace, habla y dice y se comporta. Ahora, aquí entramos a un punto aún más delicado. El ser vigilados y comunicativos en el comportamiento entre nosotros, en general como seres humanos, es parte de la vivencia diaria, tanto fuera de la iglesia y aún más dentro de la iglesia. Yo he estado toda mi juventud y gran parte de mi vida en la iglesia. A menudo tuve compañeros en la clase de jóvenes que se quejaban de cómo en la iglesia eran chismosos, fijones, entrometidos, que se metían en lo que no les importa. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían buen testimonio. A veces en la iglesia encontramos esto. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo empieza escribiendo esta carta a los hermanos de Corinto. Le dice, porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. ¿Y cómo podríamos calificar a los de Cloé? ¿De chismosos? ¿De lengua larga? ¿De meterse en lo que no les importaba? Posiblemente algunos de Corintios pensaron así porque no querían cambiar. A veces en la iglesia demandamos y creemos que debemos de tener vida privada y que no se deben de meter en nuestra vida. Jóvenes, yo les voy a advertir esto y escúchenlo muy seriamente. Si ustedes quieren tener vida privada, llegaron al lugar equivocado en la iglesia. Somos una familia. Vivimos y convivimos constantemente. Cada uno de ustedes tienen alrededor un mundo que los vigila. Yo viví esto. Y si usted es hijo de alguno que sirve en la iglesia, del predicador, es peor todavía. Yo me acuerdo que mi hijo se quejaba, ¿por qué papá todo lo que yo hago te lo cuenta?
Porque la gente te quiere, le decía. Porque hay alguien que te ama. Porque Dios te ama. Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Pero ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué entendemos ahí? ¿Mm? Ahí está esta frase, ¿va? Que salió en una película, ¿va? Estoy observando. ¿Mm? Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No solo hay que fijarnos, hay que señalarlos, hay que apartarnos de ellos. Este es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que anda mal afecta también a la iglesia. Y el mal testimonio de una persona es mal testimonio también de la iglesia. Y el buen testimonio de alguien es motivo de alabanza y de gloria para la iglesia y para Cristo. De ahí la importancia de la reputación. El mal comportamiento hace que reaccionemos de una manera negativa, que nos aislemos y que rechacemos cualquier observación y crítica. Esto es síntoma de que se anda mal, de que estamos mal. Mire lo que dice el apóstol Juan en capítulo 3, versículo 1, 9 al 10. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, este era un personaje con mal testimonio, quien ambiciona ser el primero entre ellos, no nos admite. ¿Por qué será? A veces yo he visto congregaciones que abogan mucho por la autonomía congregacional. Somos autónomos. Si una iglesia goza de buen testimonio, si el predicador goza de buen testimonio, si sus miembros dan la gloria a Dios con sus vidas, la palabra autonomía ni siquiera se menciona, excepto cuando se anda mal. Por esta causa, si voy allá, dice el apóstol Pablo, a recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. El contraataque que puede haber a una mala reputación es hablar más de los demás y desechar lo que ellos hablan y atacar su persona con mentiras y con cosas falsas. No satisfecho de esto, dice el apóstol Pablo, él mismo no admite a los hermanos. Además, impide que los que quieran recibir bien y los expulsa de la iglesia. Diótrefes había aislado la congregación donde él estaba. No permitía que los miembros de esta congregación fueran a otro lugar. No permitía que hubiera relación entre ellos y otros hermanos. Y estoy seguro que Diótrefes usaba mucho la palabra autonomía, quizás. A mí me gusta que los hermanos visiten otras congregaciones. Somos una congregación bastante participativa en muchas de las actividades que la iglesia hace aquí en todo el estado de California. ¿Y sabe qué? La iglesia se beneficia de ello. No hay nada que esconder. No hay nada que pueda ser censurado. Digo, no somos perfectos, pero no estamos para deliberadamente dar un mal testimonio. Esto es importante, jóvenes. Ahora, ¿queremos que la gente hable bien de nosotros y no ser censurados en nuestro comportamiento? Seamos un buen ejemplo en todo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? 1 Timoteo 4:2 y un versículo bien conocido. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí a Timoteo? El joven, por su edad, y hay que reconocerlo, hay personas que hacen un prejuicio adelantado. El joven ha de ser responsable. El joven no sirve. No hay que confiar. Y la razón es porque en la juventud la gran mayoría comete errores. Los mismos adultos que juzgan a los jóvenes lo están haciendo porque ellos mismos cometieron errores y saben en carne propia que esto pasa. Pero miren, si usted es una persona
que es ejemplo a los demás. Y mire las cosas que menciona aquí Pablo, y estoy seguro que ustedes han estudiado varias veces este texto. Palabra, conducta, amor, fe, pureza. ¿De qué se preocupa? ¿Qué tiene que esconder? ¿Qué tiene que censurar? Siempre vamos a encontrar gente que habla y no siempre la gente tiene buenas intenciones, pero esa es otra historia. Pero la reputación es importante. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, dice el apóstol Pablo, mirad pues con cuidado cómo os comportáis. Mire, mirad con cuidado cómo os comportáis. No como imprudentes. A veces queremos ser un poquito graciosos. A veces queremos jugar demasiado. A veces fallamos en no tomar las cosas todas en serio y somos personas que todas las cosas las tomamos livianas, especialmente en la juventud. No como imprudentes, sino como prudentes. Yo me gusta describir la palabra prudente de esta manera. Voy a pensar 2 veces antes de hablar y hacer. Hace mucho tiempo, cuando usted transmitía por radio, habían 2 segundos o 3 segundos, era diferente el tiempo que había. Por si alguien cometía un error o decía algo que no tenía que hacer, entonces usted escuchaba este famoso pip, pip. Claro, hoy la censura no existe. Y por eso muchas transmisiones están llenas de basura y groserías. Dice el versículo 6, redimiendo el tiempo. Los felicito, jóvenes, porque ustedes están comprando el tiempo adecuadamente al estar aquí. Los días son malos, que no. Por tanto, no seáis insensatos, necios pues, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Y a Él sí tenemos que darle cuenta. Y a Él se deberíamos importarnos qué es lo que Él piensa de nosotros. Y dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y nosotros podemos negar y argumentar las cosas que los demás hablan de nosotros, pero no lo que Dios sabe de nosotros. Y es más, ustedes estarán de acuerdo que Dios sabe cosas que aún ni los demás lo saben. Y eso es parte de la reputación. Hacer juicio entre nosotros contra aquellos que andan mal es inclusive un mandamiento, porque el argumento favorito es no hay que juzgar. Oh, sí, se podemos juzgar. ¿Cómo vamos a determinar que alguien anda mal o bien si no juzgamos? Lo que no podemos juzgar son aquellas cosas que no sabemos. O sea, juicios basados en sospechas. Yo podría decir, por ejemplo, aquí, el hermano que está en la pantalla y me está viendo mal, de seguro tiene algo contra mí. Ahí estoy haciendo un juicio equivocado porque no conozco el corazón de ustedes. Pero hacer juicio, 1 Corintios 5:3, versículo 3 al 6. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corintios, le dice, aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado como si estuviera presente a aquel que ha hecho semejante cosa. Imagínense si Pablo estuviera ahorita escribiéndonos esto. Y este Pablo no está ni aquí entre nosotros y ahí se anda metiendo en cosas que él ni sabe. Está haciendo juicios. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunido vosotros, dice, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Entregad al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor, digo, si se arrepiente. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos ahí, vuestra jactancia no es buena. O sea, ser tolerante, no ver con seriedad el mal testimonio de los demás, no es bueno. Tampoco es producto de amor.
Yo le digo a los hermanos en la corrección donde sirvo, si ustedes me ven haciendo cosas malas y nadie me dice nada, yo voy a responsabilizarlos a ustedes de mi condenación, aunque yo también me voy a condenar. Si nadie les dice que está mal, ¿cómo lo van a percatar o reconocer? ¿No sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo he visto jóvenes, clases enteras de jóvenes, echarse a perder porque no hay nadie quien pare a aquellos que andan mal. Y he visto en clases de jóvenes meterse el pecado. Cuando yo estaba joven, había un muchacho que hasta marihuana vendía en la clase de jóvenes. Y nadie decía nada. Y ahí Pablo les diría, no es buena vuestra jactancia. Este mal testimonio leuda toda la masa. En otras palabras, contamina a todos. No todas las reuniones de los jóvenes son buenas. Hay reuniones que dejan mucho que desear. Y nadie dice nada. Y pensamos que es el producto del amor, de la tolerancia. Pero es pecado. Y nos destruye. Y nos afecta gravemente. No olvidemos que el propósito de Dios en nuestra vida es que seamos corregidos y tengamos un final feliz. Mire Hebreos 12:5, y estoy citando escrituras un poco largas, pero que vienen al caso. Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por él. ¿Cómo es que el Señor nos reprende? Por los hermanos que están alrededor. Por ese hermano que tanto se detesta porque en todo anda metida. Decimos. Es instrumento de Dios y lo que está diciendo es la verdad, es la verdad. Versículo 6, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Permanecer bajo la disciplina. Dios se está tratando como a hijos. Mire, joven, cuando usted piense que todo el mundo le está observando y la gente se está metiendo, dele gracias a Dios. Dios no se ha dado por vencida de ustedes. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina, dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Y de hecho, jóvenes, hay gente en la iglesia que no se comporta como hijos de Dios. No tienen el propósito de servir. Son mal testimonio. Su perfil, su currículum, su reputación es mala hasta donde se puede imaginar. Y los hay. Y los hay. Además, dice, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras Él nos disciplina para bien a fin de que participemos de su santidad, dice. Versículo 11. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta eso? A mí no me gusta, pero algo sincero. Que alguien me diga, mira, hermano, pero es de la única manera que yo voy a cambiar. Si abro mi corazón y escucho. Dice, sino de tristeza. Pero después dice, mire, da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y nuestra vida cambia y se transforma. Y somos nuevas criaturas.
y venimos a ser y a comportarnos como hijos de Dios. Como el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, que nos comportemos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados como cristianos. Ahora, jóvenes, miren, a veces cuando uno quiere andar mal, lo más que desea es libertad. Hay jóvenes que están ansiosos de irse de sus casas para hacer lo que ellos quieren. Hay mucho joven que media vez tiene la capacidad, deja la iglesia porque quiere ser lo que él quiere. Pero sabe que esto en realidad es peligroso. Hay una escritura que a mí, cuando yo la llegué a comprender, me dio miedo. Y debería de darnos miedo. Y es Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios. Cuando nosotros pensamos en la ira de Dios, ¿en qué pensamos? Oh, le cayó un rayo, o tuvo un accidente, o le fue mal, está paralítico. Inclusive en el tiempo de Jesús la gente se preguntó por qué este está enfermo, ¿quién pecó, él o sus padres? Pero mire, la ira de Dios no se muestra así. Versículo 19 da las razones que causaron la ira de Dios. Porque lo que de Dios se conoce es evidente. Porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver claramente desde la creación del mundo. Dice el versículo 21, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria incorruptible de una imagen a semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedes. Un hermano oraba y decía: Señor, no estamos pidiéndote a través de una imagen o a través de un hombre. Pero mire lo que dice, versículo 24. Esto debería de darnos miedo. Por tanto, Dios los entregó. Jóvenes, cuando uno empieza a vivir una vida desordenada al máximo y no hay nadie que le estorbe o que le impida o lo reprenda, tenga miedo. Entramos en esta categoría. Dios nos dejó. Dios los entregó a la impureza de las pasiones de sus corazones, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rendieron culto a la creación antes que el Creador, quien es bendito para siempre. Mire, estaba escuchando en las estadísticas que hay más gente que adora a la Santa Muerte hoy en día que a la Virgen de Guadalupe. ¿Hasta dónde se ha llegado? No es el resultado más que de un mundo el cual Dios ya lo entregó. ¿Quiere usted perderse? Dios lo deja. ¿Quiere usted ser libre? Dios no lo va a obligar. Dice el versículo 26, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las relaciones contra la naturaleza. De la misma manera los hombres, la homosexualidad no es otra cosa más. Oigan, escuchen. La homosexualidad no es el problema. Es el resultado del problema de haber dejado a Dios. Cuando una sociedad se aleja de Dios, se corrompe al máximo. Dios ya no hace nada para detenerlo. Por esta causa, dice, ¿qué entiende usted allí? Dios lo entregó. Y esto da miedo. Que Dios me vaya a dejar a que yo sea lo que quiero ser. ¿A dónde están los límites? ¿A dónde está el final de las cosas? Versículo 28. Pero como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada. En otras palabras, el mundo de hoy hace cosas que con un poquito de decencia, con un poquito de conocimiento de Dios, con un poquito de entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, no lo haría. Es inconcebible hacerlo. Pero no, tienen una mente reprobada. Otra parte de la Biblia describe este estado. Tienen, dice, la conciencia cauterizada. Ya no hay conciencia que les redarguya del bien y del mal. Para hacer, dice, lo que no es debido. Y el versículo 29 adelante da una lista larga. Se han llenado toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Esta es la reputación de la sociedad de hoy en día. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males. Mire qué lista más horrible. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Somos participantes al tolerar estas cosas. Jóvenes, ustedes están en la parte más importante de su vida, porque apenas están creando un perfil. Su imagen está empezando a ser proyectada y vista por los demás. La gente está empezando a leer quiénes son ustedes como cartas. Si se cuidan, como cristianos, mantienen la palabra de Dios en sus vidas, no van a tener que preocuparse de su testimonio. Y les voy a decir una cosa, y es cierta esta, y se lo garantizo. Si alguien llegase a hablar mal de ustedes injustamente, habrá quien los defienda. Ni siquiera necesidad de defenderse ustedes mismos tendrán. Pero si vamos a la iglesia y empezamos a sentirnos incómodos y empezamos a pensar que en la iglesia hay puros chismosos, gente metida y entrometida que se andan metiendo en cosas que no les importan y a ellos que les importa mi vida, yo tengo mi vida privada y yo voy a hacer lo que yo quiera y nadie puede decir, tengan cuidado. Porque entonces Dios podría actuar. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, entregarnos a la perdición. Deseo lo mejor para ustedes. Me gusta ver este grupo. Sé que por lo menos se están esforzando y tratando y eso es bueno. Sigan adelante, jóvenes. No se desanimen. Cuiden su testimonio. Cuiden lo que ponen en Facebook, en Twitter y todo esto. Porque eso habla de ustedes. Que Dios sea con ustedes, jóvenes. Gracias.